Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo una mujer de 52 años, con toda una vida a cuestas, con 2 hijas criadas sola, con facturas pagadas y disgustos tragados, no vio lo que tenía delante? Yo pensaba lo mismo de las mujeres que salían en los programas de televisión. Las miraba desde el sofá con ese vaso de vino de los viernes y me decía, yo nunca. Nunca sería tan ingenua. Nunca confundiría el interés con el afecto. Nunca dejaría que nadie me manejara así. Hasta que me pasó a mí. Y lo peor no es que me pasara. Lo peor es que tardé casi 2 años en llamarlo por su nombre. Porque cuando el engaño viene de dentro de tu propia familia, cuando la persona que te hace daño duerme bajo tu techo y te llama suegra con esa sonrisa tan limpia, tan de chaval bien criado, pues no lo ves, o no quieres verlo, que a veces son la misma cosa. Me llamo Amparo, Amparo Galindo Serrano. Nací en Zaragoza, en el barrio de Las Fuentes, en un bloque de pisos de ladrillo rojo que mi padre llamaba El Palacio, en broma, porque éramos 4 hermanos en 80 metros cuadrados y las paredes sudaban en verano. Llevo toda la vida en esta ciudad. Conozco sus calles como conozco las líneas de mis manos, que ya tienen muchas. Trabajaba, mejor dicho, porque ahora mismo estoy de baja, en una papelería de la calle Cervantes, la misma desde hace 16 años. No es glamuroso, nunca pretendí que lo fuera. Soy una mujer de barrio, de mercado del jueves, de bata de flores los sábados por la mañana. Mi vida cabe en un piso de 3 habitaciones, en el cuarto sin ascensor y en 2 hijas que son lo único bueno que hice bien del todo. Bueno, una de las 2. Eso también tardé en reconocerlo. Tengo 2 hijas, Vanessa y Cristina. Vanessa es la mayor, 31 años cuando empezó todo esto. Enfermera en el Hospital Universitario Miguel Servet, sería, responsable, con ese carácter suyo tan de hierro que a veces me ponía nerviosa y otras veces me llenaba de orgullo. Cristina es la pequeña, 28, más parecida a mí en el fondo, aunque ella no quiera reconocerlo. Trabaja en el Zara del centro, lleva años intentando montar algo propio, siempre con ideas, siempre con proyectos a medias. Las 2 viven cerca. Zaragoza es así, la gente no se va demasiado lejos. Los domingos comíamos juntas casi siempre, en mi casa, con el cocido o la ternera con patatas que les gustaba desde pequeñas. Era una vida tranquila, quizás demasiado tranquila, quizás por eso, cuando llegó la novedad, no supe defenderme. Marcos apareció en la vida de Vanessa hace casi 3 años. Ella lo trajo a casa un domingo de octubre, de esos que en Zaragoza ya pegan el frío del cierzo en la cara y la gente lleva el cuello del abrigo subido hasta las orejas. Recuerdo que yo estaba en la cocina, terminando de escurrir las lentejas, cuando oí la llave en la puerta y luego su voz. «Mamá, que traigo a alguien». Así, sin más aviso. Así era Vanessa. Marcos Fuentes Villanueva, 34 años. Comercial de una empresa de maquinaria agrícola con sede en el polígono de Malpica, aunque él viajaba mucho. Eso fue lo primero que me contó, que viajaba mucho, que tenía clientes en toda la cuenca del Ebro. Alto, moreno, con esa mandíbula cuadrada de los que saben que tienen buena planta y lo usan. Traía una botella de vino de Cariñena, de los buenos, no de los del súper, y me la dio con las 2 manos y una sonrisa que te desarmaba. Señor Amparo, Vanessa me ha hablado tanto de usted. Señora, no señorita, que eso ya nadie lo dice, pero tampoco el tuteo inmediato que te hace sentir que te están tratando de vieja. Señora, con respeto, con distancia justa. Me cayó bien. Eso tengo que reconocerlo porque si no, nada de lo que viene después tiene sentido. Me cayó muy bien. Los primeros meses fueron normales. Eso es lo que más me cuesta explicar a la gente, que no hubo nada raro al principio. Marcos venía a comer los domingos cuando no tenía trabajo. Ayudaba a recoger la mesa. Le preguntaba a Cristina por sus proyectos con interés de verdad, o lo que parecía interés de verdad. Con Vanessa se le veía bien. No era de esos novios que se pegan a la chica en el sofá delante de la madre, haciendo que no hay nadie más, pero tampoco frío, equilibrado. Un hombre hecho y derecho, decía yo. Se lo decía a mi amiga Pilar cuando quedábamos los martes en el bar de Roque a tomar el café. Pilar, que parece un hombre hecho y derecho.
Y Pilar, que es muy suya y desconfía de todo el mundo desde que su cuñado le birló parte de la herencia de su madre, me decía: «Ya verás tú». Pero yo no le hacía caso porque Pilar ve Malfario en todas partes. Fue en febrero del año siguiente, así que llevábamos ya 4 meses de tenerla en casa los domingos y algún sábado. Vanessa estaba de guardia, una de esas guardias largas de 24 horas que la dejaban destrozada. Cristina había quedado con unas amigas. Yo estaba sola, como casi siempre que no es domingo, con la tele de fondo y un rato de plancha por delante, que en este piso la plancha se acumula si no tienes cuidado. Llamaron al telefonillo. Era Marcos, que venía a buscar una chaqueta que había dejado la semana anterior, que Vanessa le había dicho que subiera por ella, que si no le importaba. Abrí sin pensarlo. ¿Por qué iba a pensarlo? Subió. Encontramos la chaqueta en el perchero del recibidor, donde siempre. Le ofrecí un café porque así somos aquí. No puedes dejar a nadie sin ofrecer algo. Es casi una cuestión de orgullo. Dijo que sí. Nos sentamos en la cocina, que es donde se sientan las personas de verdad, no en el salón que es para las visitas de cumpleaños. Y hablamos. Durante casi 2 horas hablamos. De Zaragoza, de los barrios que estaban cambiando, de la empresa donde trabajaba él, de los años que yo llevé sola criando a las niñas después de que su padre se fuera con una compañera de la fábrica cuando Cristina tenía 4 años. No sé en qué momento de esa conversación cambió algo. No supe verlo entonces. Ahora, con la distancia, creo que fue cuando me dijo que yo debía de haber sido una mujer muy valiente. Así, muy valiente. Y me miró de una manera que hacía tiempo que nadie me miraba. No de manera inapropiada, que eso lo habría notado y me habría levantado de la silla, sino de esa manera en que alguien te ve de verdad, más allá del delantal y los años y el cansancio, como si me viera. Fue un café, se fue. Yo recogí las tazas y no pensé más en ello, o eso me dije. En marzo, Vanessa me contó que Marcos y ella estaban buscando piso, que querían irse a vivir juntos. Me alegré, de verdad me alegré, porque Vanessa tenía ya esa edad y yo siempre había querido verla asentada. Empezaron a venir los dos los fines de semana, a veces con el portátil para enseñarme pisos de idealista, pidiéndome opinión sobre los barrios, sobre si el piso de Lactur era muy lejos del hospital o si el de Delicias tenía buenas comunicaciones. Me incluían. Marcos me incluía. Cada vez que yo decía algo, que ese piso tenía humedades con seguridad, que ese bloque lo conocía porque una compañera mía había vivido allí y el administrador era un desastre. Él asentía y decía: «Su madre tiene razón, Vane». Su madre. Ya me llamaba así, su madre, en tercera persona pero con cariño, ¿entendéis? Como si yo ya fuera parte de algo. ¡Qué tonta fui! No, espera, eso tampoco es justo. No era tontería, era que me lo estaba ganando. Eso es lo que hacen bien, los que saben hacerlo. Te lo ganan despacio, con paciencia, sin que notes los hilos. En abril pasó algo que en aquel momento me pareció una anécdota y que ahora no me puedo quitar de la cabeza. Vanessa había quedado con una amiga del hospital para cenar. Una despedida de algo, no recuerdo qué. Marcos y yo coincidimos en el rellano. Yo bajaba con la basura. Él subía a buscar a Vanessa sin saber que ella ya se había ido. Y se ofreció a bajarme las bolsas porque el contenedor está en el garaje comunitario y hay que bajar una rampa que de noche da un poco de grima. Bajamos juntos. Olía a humedad y a gasolina vieja, como huelen todos los garajes de estos bloques. Había una bombilla fundida en el fondo. Y en ese momento, en ese garaje oscuro que olía a aceite de motor y a años, me cogió la bolsa de la mano y me rozó los dedos. Fue un segundo, quizás ni eso, quizás me lo imaginé, pero no me lo imaginé. Lo supe entonces, y lo supe después, y lo sé ahora. Subimos, no dijimos nada. Le dije que Vanessa estaba fuera y que si quería podía esperarla arriba. Dijo que no, que tenía cosas que hacer. Se fue. Yo me quedé en el rellano con el corazón haciendo cosas que no debería ser el corazón de una mujer de 52 años delante del novio de su hija. Y ahí tendría que haber parado todo. Ahí. Pero no paró. Claro que no paró. Si hubiera parado, no estaría aquí contándoos esto.
Mayo fue el mes en que empezó de verdad, aunque entonces yo no usaba esa palabra, empezar. Lo que yo me decía era que no había nada, que era mi imaginación, que una mujer de mi edad no podía estar, no podía sentir, no encontraba ni las palabras. Y no encontrarlas me parecía una señal de que no existía, de que me lo estaba inventando. Marcos empezó a mandarme mensajes, al principio sobre los pisos, que había visto uno en la zona de Torrero que a lo mejor me parecía bien, que si le podía decir si el colegio de al lado tenía buena fama, porque para el futuro nunca se sabe. Mensajes normales, de los que manda un yerno a su suegra, o casi yerno, mensajes que podía haber mandado a cualquiera. Pero no los mandaba a cualquiera, me los mandaba a mí, sola, sin copiar a Vanessa. Y yo le contestaba, siempre le contestaba. Un día me mandó una foto de un amanecer desde la carretera, de esas que se hacen cuando llevas mucho rato conduciendo y el cielo se pone de ese naranja que duele un poco de tan bonito. Sin texto, solo la foto. Y yo me quedé mirándola un buen rato antes de contestar. Qué bonito. 2 palabras. Pero él respondió enseguida. Pensé en usted cuando lo vi. Y yo no supe qué decir, y no dije nada, y apagué la pantalla del móvil y me fui a fregar los cacharros, como si eso pudiera limpiar también otras cosas. Esa noche no dormí bien. Junio. Vanessa y Marcos encontraron piso. En el barrio de San José, 2º piso, exterior, reformado hace 4 años. Lo fueron a ver 3 veces y a la tercera, Vanessa me llamó entusiasmada. Mamá, que lo cogemos, que ya hemos hablado con el casero. Quedamos los 3 a cenar para celebrarlo, en un bar de la calle Boyero que a Vanessa le gusta mucho por los pinchos. Pedimos vino, brindamos. Маркос наполнил мой бокал раньше, чем Ванесин, и она, возможно, не заметила или не придала этому значения. Я же отметила это и почувствовала легкое самобичевание за это наблюдение. После трапезы Ванесса отправилась раньше, поскольку на следующий день у нее предстояло раннее начало. Маркос и я остались, допивая вино. Это произошло спонтанно, без предварительных договоренностей. Просто сложилось. И мы снова начали беседу, подобно той, что была на кухне в феврале. Но теперь в окружении шума заведения, под воздействием напитка и без предлога в виде необходимости убрать посуду. Он упомянул, что Ванесса прекрасный человек, но иногда не воспринимает его слова по-настоящему, что она постоянно сосредоточена на работе, телефоне, своих делах. Он высказал это без обиды, что является наиболее сложным способом подачи подобной информации, поскольку это лишает возможности возразить. Он представил это как констатацию факта, а я, вместо того, чтобы встать на ее защиту, вместо того, чтобы напомнить ему, что его дочь работает 12 часов подряд, спасая жизни, и имеет полное право по возвращении домой отключиться, произнес. Так она всегда была такой, погруженной в себя. Я согласился с его мнением, с его точкой зрения. Первое, что я сделала некорректно, и в этом я полностью осознаю свою ответственность, было направлено против моей собственной дочери. Это не единственная подобная ситуация, но первая, в которой я не могу переложить вину ни на кого, кроме себя. События, о которых идет речь, пришлись на июль. Ванесса и Маркос начали приготовление к переезду. Появились коробки, перемещалась мебель, были частые перемещения. В одну из суббот у Ванессы была смена, постоянные дежурства, постоянная работа в медицинском учреждении. Маркос заехал ко мне, чтобы забрать некоторые контейнеры, которые я сохранила после предыдущего переезда, когда Кристина сменила место проживания 3 года назад. Они хранились у меня в подсобном помещении, в цокольном этаже здания, в том сыром помещении с лампой в 40 Вт, которое всегда кажется на грани выхода из строя. Мы спустились туда вдвоем, чтобы забрать контейнеры. Я не буду вдаваться в подробности, не потому, что я их не помню. Я помню все, каждое мгновение, с такой четкостью, что иногда хотелось бы стереть это из памяти, а потому, что это не является ключевым моментом. Важным является то, что произошло далее. Lo que importa es que subí las escaleras con las cajas y con algo en el pecho que no sabía cómo llamar, y que Marco subió detrás de mí como si no hubiera pasado nada.
y que cuando llegamos al rellano me dijo: «Esto queda entre nosotros, Amparo. Sin señora, solo Amparo». Y en ese momento me di cuenta de que hacía semanas que no me llamaba señora. Me quedé paralizada. Él cogió las cajas y bajó al coche. Yo entré en el piso y me senté en la silla de la cocina, la de siempre, la que tiene un poco cojo una pata, desde hace 2 años que nunca me he molestado en arreglar, y me quedé ahí sin encender la luz hasta que oscureció. ¿Qué había hecho? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida, y mira que he tenido días raros. Marcos siguió viniendo a casa con Vanessa como si nada. Seguía llamándome señora Amparo. Volvió al señora, lo noté. Lo noté como se nota cuando alguien te cierra una puerta en la cara con educación. Ванесса пребывала в приподнятом настроении, в предвкушении нового жилища, обсуждала детали оформления окон и выбор места для бытовой техники. Кристина навещала по воскресеньям, делилась недовольством относительно руководства и с аппетитом поглощала приготовленные блюда. Все оставалось прежним, совершенно неизменным. Однако я хранила информацию, сопоставимую по значимости с целым жилым комплексом. Рассматривалась возможность обсудить это с Пилар. Однажды утром, за чашкой кофе, я была близка к тому, чтобы раскрыть все. Но как это сформулировать? Как донести эту весть? Пилар, я вступила в близкие отношения с партнером моей дочери в подсобном помещении. Нет, это было невозможно. При попытке произнести это вслух я ощущала удушье. Не столько из-за общественного мнения, хотя и это имело место, сколько потому, что вербализация придавала происшедшему реальность, которая до этого момента не была полностью ощутимой. Я сохранила это в тайне. Безусловно, я сохранила это в тайне. И пока я хранила эту тайну, Маркос отправил мне сообщение. Спустя 10 дней. В субботу утром, когда я находилась на рынке Лара Мореда, выбирая томаты, solo decía: «Necesito hablar contigo, a solas». Me quedé con el tomate en la mano, en medio del mercado, con el ruido de la gente alrededor y el olor a fruta madura, y sentí que el suelo se movía un poco. No de manera física, sino de esa manera en que se mueve cuando sabes que algo está a punto de cambiar y ya no puedes evitarlo. Le contesté: «Cuando quieras». 2 palabras otra vez, siempre 2 palabras, como si con 2 palabras pudiera mantenerlo pequeño, manejable, dentro de un tamaño que no me aplastara. Quedamos un miércoles. Vanessa trabajaba, Cristina tenía turno de tarde. Marcos vino a casa, se sentó en la cocina, en la silla buena, la que no está coja. Yo le puse un café que ninguno de los 2 bebió. Me dijo que lo de Julio había sido un error, que él quería a Vanessa, que iba a casarse con ella, y aquí fue la primera vez que oí esa palabra, casarse, porque hasta entonces solo habían hablado de vivir juntos, y que necesitaba que yo entendiera que eso no podía volver a pasar. Lo dijo con la voz tranquila de alguien que ha ensayado lo que va a decir. Y yo, que debería haberme levantado y haberle dicho que se fuera, y haberle dicho a Vanessa todo, desde el garaje de Abril hasta el trastero de Julio. Me quedé callada escuchándole, y cuando terminó de hablar, asentí. Tienes razón, le dije, ha sido un error. Y él sonrió, no con crueldad, con alivio, que es casi peor. Se fue. Yo recogí las tazas del café que no habíamos bebido y las lavé muy despacio, con el grifo al mínimo, como si necesitara que ese momento durara más de lo que debería. Esa noche, Vanessa me llamó para contarme que Marcos le había pedido que se casaran. Formalmente, con anillo, arrodillado en el piso nuevo que todavía olía a pintura fresca. Me lo contó llorando de felicidad. Yo le dije que me alegraba muchísimo. Le dije que Marcos era un hombre estupendo. Le dije que la quería. Todo eso era verdad. Eso es lo que nadie entiende cuando se lo cuento. Que todo eso era verdad al mismo tiempo que lo otro. El amor de madre no se apaga porque hayas hecho algo imperdonable. Ojalá funcionara así. Ojalá el querer bien te protegiera de querer mal. No funciona así. Agosto y septiembre fueron los meses de los preparativos de la boda. Vanessa quería algo sencillo. Algo de verdad, decía ella.
Nada de banquetes de 200 personas y trajes imposibles. Una comida con la familia cercana, una finca pequeña en la Sierra de Guara que les había recomendado una amiga, una tarde de verano tardío con la luz esa de septiembre que en Aragón es casi dorada. Yo estaba en el centro de todo. Era la madre de la novia, la que opinaba sobre el menú y sobre si había que poner flores o no y sobre qué ponerse ella. Marcos me trataba con una cordialidad perfecta, ni distante ni cercano, el punto exacto para que Vanessa no notara nada y para que yo entendiera exactamente dónde estaba. Fue entonces cuando empecé a sentirme atrapada de verdad. No físicamente. Nadie me encerraba. Nadie me quitaba el móvil ni me vigilaba. Seguía yendo a la papelería, seguía tomando café los martes con Pilar, seguía comprando tomates en el mercado. Pero llevaba dentro algo que me pesaba de una manera que no puedo describir bien. No sé si alguna vez he encontrado las palabras exactas. Era como si me hubieran puesto dentro del pecho una piedra que nadie más podía ver, pero que yo notaba en cada respiración. Cada domingo que Marcos se sentaba a mi mesa, cada vez que Vanessa me enseñaba fotos de vestidos de novia en el móvil, cada vez que Cristina se quejaba de lo mucho que estabais tardando en preparar la boda, cada conversación normal con mi familia, que era completamente normal y al mismo tiempo una mentira. Intenté una vez, solo una, hablar con Marcos a solas. Le mandé un mensaje. Necesito hablar contigo. Lo mismo que él me había mandado a mí 2 meses antes. Me contestó al cabo de 4 horas. Estoy muy ocupado con la mudanza y el trabajo. Todo bien, ¿no? Un punto final disfrazado de pregunta. Lo entendí perfectamente y me callé. Octubre llegó con el cierzo y con una conversación que no esperaba. Cristina me llamó un lunes por la tarde. No era domingo, no era el momento habitual. Y eso ya me puso en alerta porque Cristina no llama sin motivo a deshoras. Le pasaba algo, se notaba en la voz. Quedamos en el bar de Roque, el mismo de los martes con Pilar, que me parece que ese bar ha escuchado demasiadas cosas mías. Cristina había notado algo. No lo nuestro, lo de Marcos y yo, sino algo diferente, algo entre Marcos y yo que no encajaba. «Mamá, es que os veo raros», me dijo, como si hubiera algo, no sé. Como si hubierais tenido un problema y no me lo contarais. Le dije que eran imaginaciones suyas, que con tanto estrés de la boda todo el mundo estaba un poco tenso. Me miró como me miraba cuando era pequeña y sabía que le estaba mintiendo sobre algo, con esa expresión a medio camino entre el enfado y la pena que a mí siempre me partía el corazón. ¿Seguro, mamá? Seguro, hija. Otra mentira, otra piedra en el pecho. Esa noche, ya en casa, saqué el móvil y estuve a punto de escribirle a Vanessa. Estuve ahí, con los dedos encima de la pantalla, durante quizás 10 minutos. Escribí: «Vanessa, necesito contarte algo». Y lo borré. Y lo escribí otra vez. Y lo borré otra vez. Y al final apagué el móvil y me fui a la cama, y me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada. ¿Qué iba a ganar diciéndolo? Eso me preguntaba. ¿Qué iba a ganar aparte de destruir a mi hija 2 meses antes de su boda? ¿Iba a cambiar lo que había pasado? ¿Iba a hacer que Marcos fuera mejor persona? ¿Iba a hacer que yo fuera mejor madre? No, no iba a cambiar nada excepto a ellas, excepto a las personas que más quería en el mundo. Eso me decía, y quizás había algo de verdad en ello. Pero había también mucho de cobardía. Y la cobardía y la razón se parecen demasiado cuando las dos te dicen lo mismo. Me quedé callada, y la boda siguió adelante. La ceremonia fue el 15 de noviembre. Una mañana fría pero con sol. De ese sol de noviembre que no calienta, pero ilumina todo con una claridad casi cruel. La finca en la sierra era preciosa. Una masía rehabilitada con vigas de madera y ventanas de arco, con el Pirineo al fondo en la distancia y el olor a romero y a tierra fría. Éramos 34 personas, familia cercana y los amigos de más confianza. Vanessa iba de blanco, pero no de ese blanco de telenovela. Un vestido sencillo, de línea recta, con el pelo recogido y unos pendientes de plata que habían sido de mi madre. Cuando la vi bajar las escaleras de la masía para ir al altar improvisado en el jardín, se me llenaron los ojos de agua. De verdad. No de culpa, o no solo de culpa.
de esa emoción pura que tienes cuando ves a tu hija adulta y hermosa y feliz y piensas en todo lo que costó llegar hasta aquí. Los años sola, las facturas, las noches malas, los sustos de fiebre a las 2 de la mañana. Todo eso. Marcos la esperaba al final del pasillo de sillas con la chaqueta gris y una sonrisa de las suyas, de las que desarmaban. Me miró un momento, solo un momento, cuando Vanessa llegó a su lado. Y yo sostuve su mirada, porque si la apartaba, alguien podría notar que la apartaba. Dijeron que sí, firmaron, aplaudimos. Yo aplaudí con todos. La recepción duró hasta las 7 de la tarde, que con la luz de noviembre ya era noche cerrada. Comimos, brindamos, hubo un momento de baile torpísimo que hizo reír a todo el mundo. Marcos bailó conmigo una pieza, tradición, la suegra, el protocolo, y lo hizo con una corrección absoluta, la mano en el sitio justo, la distancia apropiada, la sonrisa de quien está cumpliendo con lo que toca. Gracias por todo, señor Amparo, me dijo en voz baja. Señora, otra vez señora. Y en ese momento, bailando en esa finca con el Pirineo invisible detrás, de la oscuridad y la música de fondo, y mi hija mirándome desde la mesa con una sonrisa de felicidad absoluta, entendí exactamente lo que había pasado y lo que iba a seguir pasando. No era que Marcos hubiera cometido un error en julio, no era que los dos hubiéramos cometido un error y ahora había que pasar página. Era que él sabía exactamente lo que tenía. Tenía a su mujer, que le quería y confiaba en él, y tenía a su suegra, que cargaba con un secreto que no podía contar sin destruirse a sí misma. Me tenía. No físicamente, no encerrada, no con amenazas explícitas. Me tenía de una manera mucho más difícil de nombrar y mucho más difícil de escapar. Me tenía porque yo le había dado algo que no debería haberle dado, y ahora ese algo era una cadena que los dos llevábamos, pero que solo yo notaba el peso. Sonreí, terminé el baile, volví a mi sitio, y supe que eso no había hecho más que empezar. Los meses que siguieron a la boda fueron los más extraños de mi vida, y eso que ya os he contado cómo fue el año anterior. Porque al menos durante los preparativos había movimiento, había excusas para el nerviosismo, había ruido suficiente como para no oírme pensar. Pero después de la boda se hizo el silencio, un silencio de piso vacío un domingo por la tarde, de esos que pesan. Vanessa y Marcos se instalaron en su piso de San José, segundo piso exterior, lo recordáis, a 15 minutos de mi casa en el 34, que es el autobús que baja por compromiso de Caspe. Empezaron su vida de casados con esa energía de los primeros meses, comprando cosas para la casa, invitando a cenar a los amigos, haciéndose fotos en el mercado de los domingos que Vanessa colgaba en el Instagram con el filtro ese cálido que lo pone todo color miel. Yo los veía desde fuera, como si mirara a través de un cristal. Seguía yendo a comer los domingos, claro, no podía no ir. Eso ya habría levantado sospechas, y además los quería estar con ellas, con Vanessa y con Cristina, que también venía casi siempre. Pero cada domingo en esa mesa, con Marcos enfrente, pasándome el pan con esa naturalidad de siempre, preguntándome por la papelería con ese interés de siempre. Cada domingo era una actuación, mía y suya, los dos actuando para el mismo público sin habérnoslo dicho. Sois muy buenos actores, los que habéis tenido que serlo toda la vida. Yo nunca lo había sido. Me costaba un esfuerzo físico, como si sonreír en esa mesa me requiriera músculos que no tenía entrenados. Llegaba a casa los domingos por la noche, agotada de una manera que no podía explicar, porque no había hecho nada, solo comer y charlar y recoger la mesa. Pilar me preguntó una vez si estaba enferma. «Es que te veo apagada», me dijo. «¿Vas al médico?» Le dije que tenía el hierro bajo, que ya me lo había mirado mi médico de cabecera. Era mentira. No había ido al médico. Однако низкий уровень железа является одним из тех ответов, которые закрывают вопросы, давая людям конкретную точку приложения тревог и тем самым останавливая их дальнейшие поиски. Январь, февраль, март. Месяцы проходили с той особенной зимней медлительностью Сарагосы, города, где северный ветер делает время более тягучим. Я открывала канцелярский магазин в 9, продавала тетради, чернила и упаковочную бумагу,
Обедала сэндвичем, сидя на табурете за прилавком, закрывала в 2, открывала в 5, закрывала в 8. 16 лет занимаясь одним и тем же, и никогда это не казалось мне бессодержательным. Теперь – да. Дома по вечерам я неоднократно ловила себя на том, что делаю то, что вызывало у меня смущение. Искала информацию в интернете. Искала ответы на вопросы вроде «Что предпринять, если есть тайна, способная разрушить семью?» Или «Как завершить связь с человеком, с которым не следует быть вместе?» То, что ищут, когда не к кому обратиться за подлинным советом. Las respuestas que encontraba eran siempre muy americanas, muy de psicólogo de televisión, muy habla con tu terapeuta de confianza. Yo no tenía terapeuta. En mi barrio, en mi generación, ir al psicólogo era para los que estaban muy mal o para los que tenían dinero de sobra. Yo no era ninguna de las dos cosas. Me lo guardé todo adentro. Seguí guardándomelo. Fue en abril, 5 meses después de la boda, cuando Marcos hizo algo que cambió la naturaleza de todo. Me mandó un mensaje. Un miércoles por la mañana, yo estaba en la papelería ordenando un pedido de archivadores. El móvil vibró en el bolsillo del delantal. Lo saqué pensando que sería Vanessa o Cristina. Era él. Decía, ¿podemos hablar? Tengo algo que contarte sobre Vanessa. Me quedé mirando esas palabras el tiempo suficiente para que la clienta que estaba esperando al otro lado del mostrador me preguntara si me pasaba algo. Le dije que no. Le cobré sus archivadores. Esperé a que saliera y entonces me metí en el almacén, que es un cuarto de 3 metros cuadrados, con cajas hasta el techo y olor a papel nuevo, y le contesté. ¿Qué pasa con Vanessa? Tardó 20 minutos en responder. 20 minutos en los que yo no hice nada útil excepto contar las cajas de folios 3 veces. Su respuesta: nada grave, pero necesito hablar contigo en persona. ¿Mañana? Mañana era jueves. Vanessa trabajaba jueves de tarde. Cristina tenía turno partido. Yo tenía la tarde libre porque la papelería cerraba a las 2 los jueves. Le dije que sí. Vino a las 4. Se sentó en la cocina. Siempre la cocina, siempre esa silla. Y tardó un momento en empezar, mirándose las manos, y ese momento de silencio me puso más nerviosa que cualquier cosa que pudiera decir. Lo que dijo fue esto, que Vanessa quería tener un hijo, que llevaban meses hablándolo, que él no estaba seguro, que no se veía preparado todavía, que necesitaba tiempo, y que no podía hablar de eso con ella, porque cada vez que lo intentaba, Vanessa se ponía muy tensa y cerraba la conversación. Y que por eso venía a mí, porque yo la conocía mejor que nadie, porque quería que yo le ayudara a entenderla. Os cuento esto y entiendo la cara que estaréis poniendo. Yo también la puse, por dentro. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Eso pensé. ¿Por qué no habla con un amigo, con un hermano, con un cuñado? Pero lo entendí enseguida, aunque no quisiera entenderlo. Me lo estaba contando a mí porque conmigo tenía algo que no tenía con nadie más. Me lo estaba contando porque sabía que yo iba a escuchar. Porque sabía que yo no podía decirle que no. Porque habíamos cruzado una línea en julio del año anterior y esa línea no se puede recruzar hacia atrás, solo hacia adelante, cada vez más lejos del sitio donde deberías estar. Me estaba usando. No con maldad expresa, no con un plan trazado en un papel, pero me estaba usando. Y yo, una vez más, me senté a escucharle. Le hablé de Vanessa, le expliqué cómo era ella desde pequeña, que cuando quería algo no lo decía directamente, sino que se ponía tensa y callada hasta que la otra persona preguntaba. Que con los hijos era algo que llevaba queriendo desde los 20 años, pero que le daba miedo pedirlo porque tenía miedo de que el otro no quisiera lo mismo y prefería no saberlo a que le dijeran que no. Le expliqué cosas de mi hija que solo sabe una madre de haberla visto crecer. Se fue a las 6. Me dio 2 besos de despedida, uno en cada mejilla, como una visita normal. Y yo me quedé sentada en la cocina, con la sensación de que acababa de traicionar a Vanessa, de una manera diferente a la primera, pero igual de grave. Quizás más. Porque la primera vez había sido un error terrible. Imperdonable, pero un error. Esto había sido una elección. Mayo, junio. Los mensajes de Marcos se fueron espaciando pero no parando.
siempre con algún pretexto relacionado con Vanessa, con la familia, con algo doméstico. ¿Sabes si a Vanessa le gusta tal cosa? ¿Crees que debería hablar con ella sobre esto? Preguntas que podría haberle mandado a Cristina, a una amiga, a su propia madre, que vivía en Huesca y con la que hablaba poco. Eso lo sabía yo porque Vanessa me lo había contado. Pero me las mandaba a mí, y yo contestaba. Siempre contestaba. Incluso cuando decidía no contestar, al cabo de una hora cogía el móvil y contestaba. No sé si llamarlo adicción. Es una palabra muy grande para algo que empezó tan pequeño. Pero había algo en ese hilo de mensajes, en esa ventana al mundo de mi hija y de ese hombre que me enganchaba de una manera que no podía controlar del todo. Era como mirar por una rendija algo que no debería ver y no poder apartar el ojo. En junio, Vanessa me contó que estaban teniendo pequeñas discusiones sobre el tema de los hijos. Lo dijo así, pequeñas discusiones, con ese tono suyo de quitar importancia a las cosas que le importan mucho. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, que eran cosas normales de pareja, que ya se arreglaría. Yo sabía más de esa discusión que ella me estaba contando. Sabía el lado de él, que me lo había explicado a mí antes de hablarlo con su propia mujer. Eso es lo que no puedo perdonarme, más que julio del año anterior, más que el silencio de la boda, que durante meses me convertí en cómplice de algo que no tenía nombre claro, pero que estaba haciendo daño a mi hija, aunque no lo viera, aunque ella fuera feliz de cara afuera. Estaba en medio de su matrimonio sin que ella lo supiera. Y eso es una traición que va más allá de un error de un sábado en un trastero. Fue Cristina. Siempre termina siendo quien menos te esperas. Julio, un año después de lo del trastero. Hacía calor en Zaragoza, de ese calor que aplasta. 40 grados en la calle y el asfalto blando. Cristina me llamó un viernes por la noche, tarde, después de las 11. Eso ya era raro. Cuando cogí el teléfono, oí que había estado llorando. Mamá, necesito verte. Vino en 20 minutos. Traía los ojos hinchados y esa expresión de cuando era pequeña y algo la había roto por dentro. Se sentó en el sofá, no en la cocina, y tardó en hablar. Lo que me contó fue esto: que una amiga suya, compañera del Sara, había estado saliendo con un hombre casado durante 2 años, que este hombre le había dicho durante todo ese tiempo que iba a dejar a su mujer, que ella era la que de verdad le importaba, que su matrimonio era una fachada, que al final la amiga había descubierto que el hombre nunca tuvo intención de dejar nada, que la había usado, que seguía perfectamente casado y feliz mientras la amiga había puesto su vida en pausa esperando algo que no iba a llegar. Me lo contó con mucha rabia. ¿Cómo puede alguien hacer eso, mamá? ¿Cómo puede alguien vivir así, con esa doblez? Yo escuché todo sin decir nada. Asentí en los momentos en que había que asentir. Le dije que su amiga era mejor persona que ese hombre y que el tiempo lo arreglaría. Le hice una manzanilla. Cuando se fue, me fui al baño. Cerré la puerta con llave aunque estaba sola, y me miré en el espejo un buen rato. ¿Cómo puede alguien vivir así, con esa doblez? Yo, así. Yo vivía así. No fue un momento dramático. No hubo un punto de inflexión cinematográfico, ningún objeto roto, ninguna voz en la cabeza. Fue más lento y más feo que eso. A lo largo de agosto fui tomando una decisión que al principio no reconocí como tal. Empecé a no contestar a los mensajes de Marcos. No de golpe, eso habría levantado algo, sino despacio, tardando más en responder, dando respuestas más cortas, monosílabos donde antes había párrafos, hasta que dejé de contestar del todo. Él lo intentó 3 veces más. La última vez el mensaje decía: ¿va todo bien?, con ese signo de interrogación que sonaba a advertencia suave. Le contesté: sí, todo bien, es que tengo mucho trabajo. Y no volvió a escribir. Los domingos seguían siendo los domingos. Marcos seguía siendo el mismo de siempre en la mesa, con el mismo equilibrio de siempre. Pero algo había cambiado entre nosotros sin que nadie lo dijera. Un acuerdo tácito de distancia que él había aceptado. Quizás le convenía también. Quizás había conseguido lo que quería, que yo supiera, que cargara con ello,
que me quedara callada, y ya no necesitaba mantener el canal abierto. Durante ese otoño dormí algo mejor, no bien, pero mejor, y pensé que quizás podía seguir así, que quizás el secreto se quedaría donde estaba, enterrado, sin hacer daño a nadie más, que la vida podía seguir con esa piedra en el pecho que ya casi había aprendido a ignorar. Entonces Vanessa me llamó un martes de octubre para decirme que estaba embarazada. 8 semanas. Lo había descubierto el fin de semana, con un test de farmacia, en el baño de su piso mientras Marcos estaba viendo el fútbol en el salón. Me lo contó con una voz que no le había oído nunca, ni de niña ni de adulta. Una voz que era pura, sin capas encima, sin la coraza de siempre. Una voz de alguien que está completamente feliz y completamente asustada al mismo tiempo. Mamá, que voy a ser madre. Me tuve que sentar. Estaba en la papelería, en el almacén otra vez, y me senté en una caja de folios que crujió bajo mi peso y no me importó. Le dije todo lo que se dice, que me alegraba, que iba a ser una madre maravillosa, que estaría ahí para todo lo que necesitara, que la quería. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa caja de folios sin moverme durante 10 minutos. El bebé que iba a tener mi hija era el hijo del hombre con quien yo me había acostado en el trastero de mi propio bloque mientras ella estaba de guardia salvando vidas. No sé si eso tiene nombre en el Código Penal. Sé que tiene nombre en otras partes. Diciembre. Vanessa tenía 5 meses. Le había empezado a notarse la barriga y iba por la vida con esa luminosidad que tienen algunas mujeres embarazadas, como si por dentro todo estuviera funcionando a una potencia mayor. Marcos parecía más relajado, más presente. Las discusiones sobre los hijos habían quedado atrás, resueltas por la realidad. Todo parecía ir bien. Fue Cristina quien lo destapó. No intencionadamente. Eso es lo que más me cuesta entender incluso ahora, que nadie buscaba nada, que la verdad salió de la manera más mundana y más inevitable de todas. Cristina estaba ayudando a Vanessa a ordenar el trastero de su piso nuevo, que también tienen uno, en el sótano del bloque de San José, uno de esos sótanos exactamente iguales al mío, cuando encontró el móvil viejo de Marcos, un Samsung de hace 4 años que él guardaba allí porque ya no lo usaba, pero tampoco lo había tirado. Cristina lo cogió para preguntarle a Vanessa si lo tiraban o si lo daban, y al cogerlo, la pantalla se encendió porque tenía batería todavía. Tenía batería y no tenía contraseña. Cristina me lo contó semanas después, con la voz rota de una manera que no había oído desde que era niña. Me dijo que no fue a propósito, que la pantalla se encendió sola, que vio una conversación abierta y que antes de entender lo que estaba viendo, ya lo había visto. Era nuestra conversación, la mía y la de Marcos, los mensajes del año y medio anterior. No los podía haber borrado del teléfono viejo si ni recordaba que ese teléfono existía. Cristina se lo mostró a Vanessa, el día que se rompió todo. No estaba en casa cuando Vanessa llamó. Estaba en la papelería, media hora antes del cierre, ordenando el escaparate para la campaña de Navidad. Tenía los brazos llenos de papel charol rojo cuando sonó el teléfono. La voz de Vanessa no era la de los domingos, ni la del embarazo, ni la del mamá que voy a ser madre de octubre. Era una voz que no le había oído nunca, y que espero no volver a oír nunca más. Plana, sin temperatura. Mamá, necesito que vengas ahora. Tardé 12 minutos en llegar a su piso. Sé el tiempo exacto porque lo vi en el reloj del autobús. El 34 que baja por Compromiso de Caspe, que siempre he cogido para ir a verla, tardó 12 minutos. Cristina me abrió la puerta. No dijo nada. Tenía los ojos muy abiertos, de esa manera que tienen cuando han llorado mucho y ya no les quedan lágrimas. Me indicó con la cabeza hacia el salón. Vanessa estaba sentada en el sofá con el móvil viejo de Marcos en la mano. Marcos no estaba. Supe después que Cristina le había pedido que se fuera antes de que yo llegara, y él se había ido sin protestar, lo cual me dijo mucho de lo que él ya sabía que iba a pasar. Vanessa me miró. No voy a reproducir lo que dijimos porque hay cosas que no se pueden reproducir. Hay conversaciones que tienen un antes y un después tan absoluto que contarlas en detalle sería reducirlas a algo que no son. Lo que os digo es que hablamos durante 3 horas.
que dije la verdad. Toda. Desde el garaje de abril, desde el trastero de julio, desde los mensajes, desde los domingos actuando. Todo. Vanessa no gritó. Eso me sorprendió y todavía me sorprende. Esperaba los gritos, esperaba que me echara del piso, que me dijera que no quería verme nunca más. No gritó. Se quedó muy quieta escuchando, con una mano en la barriga, ese gesto inconsciente que tienen las mujeres embarazadas, proteger. Y cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento muy largo. Luego dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes de la boda? Y esa pregunta me va a acompañar el resto de mi vida. No porque no tenga respuesta, tengo varias, y todas son verdad y todas son insuficientes, sino porque es la pregunta correcta, la única, la que señala exactamente el momento en que debería haber sido valiente y no lo fui. Le dije, porque tenía miedo de hacerte daño. Me dijo, ¿y ahora crees que me duele menos? No, no creía que le doliera menos. Solo le dolía de manera diferente, con un bebé de 5 meses en el vientre y un marido que se había ido a no sé dónde y una madre delante que le había fallado 2 veces. Marcos volvió esa noche tarde. Cristina se quedó con Vanessa. Se quedó toda la semana, en realidad, durmiendo en el sofá, haciendo guardia de una manera que me llenó de orgullo y de vergüenza al mismo tiempo, porque Cristina era más valiente que yo, con 30 años menos de experiencia. Lo que pasó entre Vanessa y Marcos esa noche no lo sé de primera mano. Solo sé lo que me contó Vanessa después, cuando ya podía hablar de ello sin que se le quebrara la voz del todo. Él no lo negó, eso al menos. Reconoció lo del trastero, aunque lo minimizó. Fue un error, no significó nada, no volvió a pasar. Y negó que los mensajes posteriores tuvieran ningún carácter romántico, que solo me pedía consejos sobre Vanessa porque me tenía confianza como suegra. Eso último era parcialmente verdad y completamente manipulador, que es la combinación más difícil de desmontar, porque no puedes atacar lo verdadero sin parecer que atacas todo. Vanessa le pidió que se fuera esa noche, a casa de su madre en Huesca, a un hotel, a donde quisiera. Le dio una semana para que recogiera sus cosas. La denuncia la puso 3 semanas después, cuando ya había hablado con un abogado. No por lo del trastero. Eso era entre adultos y sin violencia, y Vanessa lo sabía, aunque le doliera. La denuncia fue por otra cosa que salió durante esas semanas de conversaciones y revisiones y verdades que van saliendo cuando empiezas a tirar de un hilo. Resulta que Marcos tenía una deuda importante que había ocultado antes del matrimonio. Una deuda con una empresa de préstamos rápidos de esas que operan online, de las turbias, por un importe que superaba los 40,000 euros. Había mentido en la declaración de bienes previa al matrimonio, una declaración que en su caso era verbal porque se habían casado en régimen de separación de bienes, gracias a Dios, aunque eso también resultó ser en parte una estrategia suya para protegerse a él. El juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza admitió la denuncia. El proceso fue lento, como son todos. Meses de citaciones, de declaraciones, de papeles que van y vienen entre abogados y el juzgado. Yo declaré como testigo. Fui al juzgado en un martes de febrero con el abrigo de los domingos y los zapatos buenos, y temblé en la sala de espera como si tuviera 15 años y me hubieran mandado al despacho del director. Dije la verdad, todo lo que sabía, sin omitir nada, aunque parte de ello me implicara a mí de maneras que no me dejaban en buen lugar. El juez instructora, una mujer de unos 50 años, pelo corto, gafas, con esa expresión de haberlo visto todo que tienen los jueces después de 20 años. Me escuchó sin interrumpirme. Al final de mi declaración me preguntó si quería añadir algo. Le dije que no, que ya lo había dicho todo. Marcos fue condenado, meses después, por un delito de estafa en el marco del matrimonio y ocultación de pasivo. El artículo correspondiente del Código Penal, me explicó el abogado de Vanessa, contemplaba pena de multa y posible prisión dependiendo de la cuantía. En su caso, fue multa y orden de alejamiento de Vanessa y de mí durante 2 años. Apeló la sentencia. La apelación se desestimó.
Que yo sepa, volvió a Huesca con su madre. Que yo sepa. Pablo nació en abril. 4 kilos y 200 gramos, parto por cesárea porque venía de nalgas. 10 horas de hospital antes de que decidieran intervenir. Estuve en la sala de espera todo el tiempo, Cristina a mi lado, las dos sin hablar mucho, con los cafés de la máquina que saben a plástico caliente. Cuando la enfermera salió y dijo que todo había ido bien, que eran los dos estables, Cristina me cogió la mano. Fue un gesto automático, de las que se hacen sin pensar. Yo se la apreté y no dije nada. Vanessa me dejó entrar a verlos esa misma tarde. Estaba en la cama con Pablo en brazos, todavía con el suero puesto, el pelo pegado a la frente del esfuerzo. Pablo dormía con esa seriedad absoluta de los recién nacidos, como si lo quisiera fuera de la máxima importancia. ¿Quieres cogerle?, me preguntó Vanessa. Le dije que sí. Le cogí. Pesa tanto un recién nacido en los brazos y a la vez pesa tan poco. Es esa paradoja que no entiendes hasta que lo tienes encima. Me quedé mirándole la cara un momento. Luego miré a Vanessa. No dije nada. Ella tampoco. Pero algo pasó en ese silencio que no sé describir bien. No fue perdón, porque el perdón no funciona en un momento. El perdón es un proceso largo y feo, y que todavía estamos en medio. Pero fue algo, un reconocimiento quizás, de que las dos estábamos ahí, de que Pablo estaba ahí, de que la vida seguía, aunque estuviera rota en varios sitios importantes. Han pasado 14 meses desde aquella noche en el piso de San José. 14 meses dan para mucho y para muy poco al mismo tiempo. Empecé terapia en enero, 2 meses después de que todo saliera. Una psicóloga del Centro de Salud de Las Fuentes, Marta se llama, joven, con esa paciencia que tienen los buenos terapeutas de no poner cara aunque lo que les cuentes sea horrible. Voy cada 2 semanas. Al principio lloraba casi toda la sesión y llegaba a casa con los ojos hinchados y una especie de alivio agotado que duraba 2 días. Ahora ya hablo más de lo que lloro. Marta dice que es una buena señal. Yo la creo. La baja me la dio mi médico de cabecera en diciembre, cuando le conté, en términos generales, sin los detalles que no le incumbían, que estaba pasando por una situación familiar muy difícil y que no podía concentrarme en el trabajo. Me dijo que era un episodio ansioso depresivo moderado. Me recetó algo para dormir, de lo suave, y me dijo que fuera al psicólogo. Ya iba. Llevo 4 meses de baja. No sé cuándo vuelvo. La papelería ha puesto a una chica joven a cubrir mis horas y me dicen que cuando esté bien me esperan, que 16 años dan para mucha lealtad. Eso al menos. Con Vanessa. Las cosas con Vanessa son complicadas. Nos vemos. Más de lo que esperaba en los peores momentos de diciembre, cuando pensé que quizás no íbamos a volver a vernos. Me deja ver a Pablo los miércoles por la tarde y algún domingo. Hablamos. No como antes. El antes ya no existe, y las dos lo sabemos, y creo que las dos estamos aprendiendo a no buscar ese antes que no va a volver. Pero hablamos. Hay días que la conversación es casi normal, y hay días que es forzada, y hay días que hay un silencio entre nosotros que ninguna de las dos sabe cómo llenar todavía. Lo que me ha dicho Vanessa, una vez, hace unos meses, de manera muy directa como es ella, es que lo que más le duele no es lo que pasó entre Marcos y yo en julio, que eso es algo que procesa con su terapeuta y con el tiempo. Lo que más le duele es que yo estuve presente en su matrimonio sabiendo lo que sabía, que compartí mesa con él durante más de 1 año, que le ayudé a entenderla mejor, sin ella saberlo. Eso, me dijo, es lo que le cuesta perdonar. Y le entiendo. No tengo nada que argumentar contra eso porque tiene razón. Con Cristina estoy mejor. Cristina tiene ese carácter mío de perdonar rápido y enfadarse fuerte. Y se enfadó fuerte durante unas semanas y luego volvió los martes a tomar café. No hablamos mucho de lo que pasó. Ella prefiere mirar para adelante. Siempre ha sido así. Me pregunta por la terapia. Me trae cosas del Zara de vez en cuando, pijamas, cremas, esas cosas pequeñas con que las hijas cuidan a las madres cuando las madres están mal. Me hace bien tenerla. Podría no haberlo contado. Nadie me obliga. Hay mucha gente que guarda secretos así hasta morirse y quizás duermen mejor que yo. No lo sé.
pero llevo meses pensando en todas las veces que estuve a punto de decirlo y no lo dije. El momento antes de la boda, la noche antes de firmar, los domingos actuando. Cada vez que Vanessa me enseñaba la ecografía y yo decía, ¡qué bonito!, con la voz de madre feliz mientras por dentro me hundía un poco más. Y pienso en todas las mujeres y los hombres, que esto no es solo de mujeres, que están en algún punto de esa espiral ahora mismo, que tienen un secreto que los aplasta, que piensan que callarlo es proteger a los suyos cuando en realidad es protegerse a uno mismo, que confunden la cobardía con el amor. No digo que decir la verdad siempre arregle las cosas, a veces las rompe, y las rompe de maneras que no se reparan del todo. Lo sé por experiencia directa. Pero el peso de cargar con lo que no es tuyo, porque al final eso era lo que yo hacía, cargar con un secreto que Marcos fabricó y que me dejó a mí para que lo sostuviera, ese peso termina aplastando todo lo demás. No de golpe, despacio. Como el agua que entra por una grieta pequeña y al cabo de los años ha deshecho la pared entera. Llevo 53 años. He criado a 2 hijas sola. He pagado facturas que no tenía cómo pagar y las he pagado. He pasado inviernos en Zaragoza con el cierzo en la cara y los pies mojados y el ánimo por los suelos, y he seguido abriendo la papelería a las 9. No soy una víctima sin más, eso también quiero decirlo. Hice cosas mal. Tomé decisiones malas con información completa. No puedo esconderme detrás de que me manipularon, porque aunque me manipularon, también elegí. Y asumir esa parte es lo más difícil y lo más necesario de todo. Pablo tiene 14 meses, ya camina, con esa manera de los niños pequeños de ir hacia adelante como si el equilibrio fuera una sugerencia. El miércoles pasado me estiró el dedo meñique con las 2 manos y se rió de algo que solo él sabe qué era. Por ese niño, y por Vanessa, y por Cristina, y por mí, que también me lo debo, sigo en la terapia. Sigo hablando. Sigo sin callarme lo que no debo callar. Y si alguien que me está escuchando está ahora mismo sentado con una piedra en el pecho que no sabe cómo llamar, ponle nombre, aunque duela, especialmente si duele, porque el silencio pesa más que cualquier verdad.